todo lo relacionado con Fourier y Laplace. Si bien es una clase virtual, lo que me dijeron es que tengo que pasar lista, así que tomar asistencia. Después les voy a pedir que por el chat se vayan poniendo los nombres de cada uno. Perfecto. No sé, Guillermo Nespias creo que tiene el micrófono abierto, como que hace una descarga. Ahí está, perfecto, gracias. Profe, ¿ponemos los nombres ahora? Sí, empiezan a poner los nombres. Bien. Bueno, ahí se ve. Voy a... ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, Bien. Bueno, entonces... Uy. Siguen entrando. Bueno, vamos a arrancar ahora, como les decía, con todo un análisis de Fourier para llegar finalmente a lo que es la transformada de Laplace. Arranquemos con lo que son la clasificación de los distintos tipos de funciones, distintos tipos de señales. Hay varias formas de clasificar a las señales. Por ejemplo, como vemos acá, señales analógicas o señales digitales, o señales continuas y discretas, señales también periódicas y no periódicas, señales probabilísticas y estocásticas o determinísticas. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es clasificarlas en analógicas o digitales, o periódicas o no periódicas. En particular, esos son los casos que vamos a analizar, a considerar. Entonces, ¿qué sucede? O cuando una señal, una función, se dice que es analógica, es cuando, como vemos en el gráfico, toma valores continuos. Es todo una curva suave, donde no hay cambios o saltos abruptos en el tiempo, o en la coordenada que tengamos en el eje X. Esto se dice que es una función continua, es una función analógica, no presenta saltos o discontinuidades. Un ejemplo, la temperatura, podría ser la humedad o la presión, cualquier otro tipo de variable que tenga un continuo en el tiempo. A diferencia, las señales discretas o digitales son aquellos que toman un conjunto finito de valores, por ejemplo, en este caso, valores binarios, o 0 o 1, o nivel alto y nivel bajo,
y vemos que existe un cambio abrupto cuando pasamos, en este caso, de un 1 a un 0, toma un valor constante y luego de 0 a 1 hay otro cambio abrupto. O sea, este valor que está acá en realidad graficado no debería estar. Toma la función valor hasta ese punto y en ese punto cambia instantáneamente a otro valor. Por eso esos cambios bruscos, abruptos, hacen que sea una señal discreta, una señal con discontinuidades. Y a eso le llamamos señales digitales, con solo ciertos niveles permitidos. En general, no necesariamente tienen que ser dos niveles, alto o bajo. Podemos tener señales o funciones con 64 niveles, 128, 4, 16, etc. En general se toman múltiplos, digamos 2 a la algo, 2 a la n. Bueno, otra clasificación son las funciones o señales periódicas y no periódicas, que sabemos que aquellas señales periódicas son las que tienen un patrón que se repite en el tiempo. Las señales periódicas pueden ser también tanto analógicas como digitales. Para ese patrón que se repite en el tiempo es lo que se conoce como período. El período, si estamos hablando de tiempo, sobre el eje de las abscisas, el patrón tiene una duración que es el período T mayúscula, que se vuelve a repetir. Entonces, una señal es periódica si cumple con esta ecuación. S de t es igual a S de t más el período a lo largo de todo el proceso. Obviamente, una señal no periódica es aquella que no cumpla con esto, que no podemos encontrar o determinar un patrón que se repita periódicamente. Dentro de lo que son las funciones periódicas, una función periódica por excelencia, que es la más utilizada, la más útil, y la que quizás se preguntarán por qué nos hinchan con las funciones sinusoidales, es porque tiene muchas características que las hacen realmente importantes, son muy simples de analizar, quedan determinadas por 3 parámetros, que son la amplitud, la frecuencia y la fase. Cuando hablamos de frecuencia, decimos frecuencia o periodo. Sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, el periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una señal sinusoidal. Cuando hablamos de señales sinusoidales, pueden ser tanto senos o cosenos. Sabemos que un seno y un coseno, o sea, la misma función puede ser representada por un seno o un coseno desplazado, 90 grados. Con lo cual, es lo mismo. Si decimos seno o coseno, las propiedades y características son las mismas. Entonces, una señal sinusoidal tiene una amplitud, que es lo que multiplica siempre la función, en este caso es el valor de A. Y ojo, que si una señal sinusoidal oscila entre un pico positivo y un pico negativo, la amplitud es solo el pico positivo. O sea, si tenemos una señal sinusoidal que oscila entre, por ejemplo, 3 y menos 3, la amplitud no es 6, no es 3 más 3, es 3. Si oscila entre 3 y menos 3, la amplitud es 3. Luego el signo me lo va a dar lo que tenga, lo que me dé como resultado el seno. Bueno, el periodo es la cantidad de tiempo que pasa entre dos repeticiones del patrón. Digamos, es el periodo fundamental de una señal, es ese intervalo del cual viene repetido indefinidamente. El periodo, si estamos hablando de que nuestra señal es una señal variable en el tiempo, el periodo tiene como unidades el tiempo, la unidad de tiempo, puede ser el segundo. Mientras que la frecuencia es la razón a la que la señal se repite. Dijimos que es la inversa del periodo y tiene como unidad la inversa del tiempo, 1 sobre segundos, que lo llamamos a eso el hertz. La frecuencia se mide en hertz, abreviadamente Hz. Por ejemplo, una señal
con un periodo de 1 segundo, tiene una frecuencia de 1 Hz, 1/1. Una señal de un periodo, por ejemplo, de 10 segundos, una frecuencia de 0,1 Hz, y así siguiendo. Bueno, dijimos que las señales sinusoidales quedan representadas por una amplitud, una frecuencia o periodo, lo cual es lo mismo, o sea, conociendo uno conocemos la otra, y una fase. La fase se llama fase inicial o desfasaje, es la posición relativa de la señal dentro de un periodo. O sea, si la señal arranca en 0 y va hacia arriba, y estamos hablando de un seno, tiene fase 0, fase inicial 0. No hay desfasaje. En este ejemplo hay un desfasaje. Es el ángulo no arranca en 0 para el tiempo inicial igual a 0. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de funciones periódicas sinusoidales. ¿Qué pasa cuando hay una variación, por ejemplo, en la amplitud, en la frecuencia o en la fase? Imaginemos, o tomemos este caso como el caso patrón. Es una señal, por ejemplo, una amplitud igual a 1, una frecuencia igual a 1 y desfasaje nulo. La fase inicial 0. Es un seno típico o característico. Nos quedaría 1 por seno de 2 por pi por t, porque f vale 1, más 0. Bueno, a partir de ¿qué pasa si aumentamos o disminuimos la amplitud? Por ejemplo, en este caso, la frecuencia la mantenemos constante, la fase la mantenemos constante, y lo que hacemos es disminuir la amplitud a la mitad. Entonces, fíjense que los tiempos de duración donde la señal toma el 0 no cambian, siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que se achica. Al disminuir la amplitud disminuye a la mitad. ¿Qué pasa si mantenemos la amplitud respecto de esta, pero duplicamos la frecuencia? En este caso, observemos que la amplitud sigue oscilando la señal entre 1 y -1, como era originalmente, pero pareciera que es más rápida. Donde acá teníamos un ciclo, un periodo, ahora tenemos 2. Entonces, si duplicamos la frecuencia, tenemos 2 ciclos. Y finalmente, bueno, ¿qué pasa si mantenemos la frecuencia y la amplitud respecto del original, pero lo que cambiamos es la fase? Le ponemos una fase inicial de pi/4. Entonces vemos como que está corrida. Es la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma duración del periodo, pero es como que arranca un poco más tarde, está corrida en esta cantidad de ángulos. Bueno, esos son algunos ejemplos para que vean cómo afecta estos 3 parámetros fundamentales que definen a las funciones periódicas sinusoidales, como son la amplitud, frecuencia y fase. Bueno, cuando uno habla de funciones periódicas, en general siempre piensa en seno o coseno, pero no son los únicos. Tenemos otro tipo de funciones periódicas, por ejemplo, estas que están acá, o esta señal digital que se repite periódicamente. Fíjense que acá tomamos un nivel alto y un nivel bajo que es 0. Acá un nivel alto y un nivel bajo que no es 0. Esta también, si esto continúa, es una señal periódica, una señal triangular. Otro tipo de señales periódicas, en este caso analógicas, podría ser algo así, donde este periodo se repite indefinidamente. Lo mismo con esta. O sea, no es el único caso de función periódica, la función típica seno o coseno. También tenemos cualquiera de estas variantes y más. Bueno. Si bien las ondas simples, seno o coseno, de una única frecuencia, a ver. Recuerden, quienes están entrando ahora, pongan el presente en el chat.
y yo no voy a estar viendo el chat, así que si hay alguna duda, me avisan, o si no, también usan el micrófono. Bueno, si bien las ondas simples, perdón, el seno o coseno simple con una única frecuencia, tiene muchas aplicaciones, en general, y para lo que nos interesa más a nosotros, se suelen utilizar señales compuestas, o sea, las señales periódicas de este estilo, una señal periódica de este estilo, de algo así, que no son muy simples de analizar. Si nosotros vamos a analizar esta señal periódica, está bien, podemos determinar su periodo, pero no nos queda muy claro. Digamos que el análisis se complica. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir algo? Bueno, sigo. Por lo tanto, gracias a lo que propuso el matemático francés Fourier, Joseph Fourier, demostró que cualquier señal compuesta, cuando hablamos de señal compuesta, nos referimos a una señal periódica, pero que no es un seno o coseno simple de frecuencia única. Cualquier señal compuesta es una combinación de ondas sinusoidales simples, de senos y cosenos, pero con diferentes frecuencias y amplitudes. Y ahí está la clave. Lo que nos está diciendo Fourier, conceptualmente, es que esta señal, por más rara que la vean, o esta señal, o cualquiera de estas, la voy a poder escribir como una suma de senos y cosenos. Seno de algo más coseno de algo. Hay mucho ruido. Apaguen el micrófono. Seno de algo más coseno de algo de una cierta frecuencia, más seno de algo más coseno de algo de otra cierta frecuencia. O sea, esta señal, o esta, o cualquiera de las periódicas que no sean un seno puro, o coseno puro, la voy a poder escribir como una suma infinita de senos y cosenos de diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. Eso es lo que nos dice Fourier. Bueno, es una herramienta que nos permite cambiar, entonces, el análisis típico, tradicional, que hacemos en el dominio del tiempo, al lo que se conoce como dominio de la frecuencia. Vamos a cambiar hacemos una transformación. Así como hablábamos antes, uno de los temas de la transformación, bueno, hacemos una transformación donde el eje X es el tiempo, ahora el eje X va a pasar a ser la frecuencia. De la misma señal, la información que vamos a obtener es de la misma señal. Y vamos a ver que es más simple trabajar en el dominio de la frecuencia que en el del tiempo. Bueno, dentro de lo que es el análisis de Fourier, tenemos dos tipos de análisis, series de Fourier y transformada de Fourier. Ahora hay un acople que me está molestando. No voy a apagar todos los micrófonos. Bueno, dentro de lo que es el análisis de Fourier, entonces tenemos dos tipos de análisis, series de Fourier y transformadas de Fourier. Vamos a ver que las series de Fourier se aplica para el caso de funciones periódicas, mientras que la transformada de Fourier es para el caso de funciones no periódicas. Bueno, las series de Fourier tienen muchas aplicaciones dentro de lo que es la ingeniería, la física, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Surgieron con ese objetivo, para resolver la ecuación diferencial del calor. O sea, dentro de algún sistema que haya que analizar, obtenemos modelos. Dentro de esos modelos, algunos modelos pueden representarse por ecuaciones. Ecuaciones lineales si son modelos simples, ecuaciones diferenciales si son un poco más complicados.
ecuación de, digamos, el análisis de Fourier nos permite, entre otras cosas, resolver este tipo de ecuaciones diferenciales o en derivadas parciales cuando tenemos más de una variable. Se lo utiliza mucho en lo que es óptica, acústica, en electrónica, para analizar circuitos eléctricos, procesamiento de imágenes, mecánica cuántica, hoy en día. Bueno, tiene muchas aplicaciones. Comunicaciones, lo sabrán en la materia de comunicaciones. Bueno, entonces, fíjense de la antigüedad de este tema, el año más aproximadamente principio de 1800, es cuando se propone el análisis de las series de Fourier. Obviamente hoy en día, con la ayuda de las herramientas computacionales, todo es más sencillo que en aquella época. Profe, Sí, ¿puedo hablar un segundo? Se le está, o sea, ahí está, bueno, ahí abandonó la sesión. Estaba hablando con Ramiro Sendoya yo, y me dice que no es él el que acaba de entrar. O sea, usted se está escuchando doble por el micrófono de Ramiro Sendoya. O sea, yo hablé con él y no era él. O sea, alguien entró en su cuenta y se ve que lo estaba intentando joder o algo. no era él, El porque micro... me No era sonaba que él. es de la otra comisión. Sí, sí, no era él. Yo estaba hablando con él. O sea, sé que se Sí. metieron a propósito, abrieron el micro y reproducían tu audio, no sé. Sí, estaban escuchando. Bueno, aprenderán algo, espero. ¿Ya se fue? Sí, se acaba de ir. Bueno, bien. Si llega a entrar, lo Pero no elimino. era él igual, no era él. Bueno, gracias, gracias por avisar. No, gracias. Gracias por avisar. Bueno, entonces seguimos. Bueno, básicamente el análisis de Fourier es, digamos, el modelo matemático que representa al análisis de Fourier tiene esta expresión, que la función f de t, perdón, estamos hablando de series de Fourier. Series de Fourier es para funciones periódicas. Las series, la función f de t, que es alguna función periódica de un cierto periodo, un periodo conocido, o sea, la frecuencia es conocida, con una amplitud conocida, etc., va a poder escribirse, desarrollarse en series, tal como vimos la otra vez, las series, de esta manera, o expresarse de esta manera. Un coeficiente a sub 0 sobre 2 más la serie sumatoria de n igual a 1 infinito de esto que está acá. Un coeficiente de a sub n por un coseno más otro coeficiente b sub n, que estos son números, a sub n y b sub n y a sub 0 son números, por un seno. ¿Qué tiene adentro el coseno y el seno? Tienen lo mismo. ¿Qué tienen? 2 por n por pi sobre el periodo por la variable tiempo. El periodo es conocido, pi sabemos qué es, y el n va a ser un parámetro que va a ir variando. Va variando n igual a 1, n igual a 2, etcétera, hasta infinito. Quiere decir que el primer caso, para n igual a 1, tenemos coseno de 2pi sobre t. En el segundo caso, tenemos coseno de 2 por 2pi sobre t. Y después 2 por 3pi sobre t. 2 por 4pi sobre t, etc. Con lo cual, lo que va a ir cambiando es la frecuencia. La frecuencia o el periodo, que es lo mismo, la inversa, de lo que tenemos del seno o el coseno que corresponda a ese n. Entonces, de esta forma obtenemos infinitos senos y cosenos con diferentes frecuencias y también diferentes amplitudes. Los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n son calculados con estas expresiones. El a sub 0 toma la forma de la integral, es el valor medio que toma la función dentro del periodo. Fíjense que analizo entre menos t sobre 2 y t sobre 2. Podría ser lo mismo entre t y menos t. Perdón, entre 0 y t. A ver.
Bueno, estas son las expresiones para calcular esos coeficientes. El término sub 0 sobre 2 se llama término constante, término independiente de la serie de Fourier. Y después los distintos términos, cuando vamos desarrollando la serie, para n igual a 1 se llama componente fundamental. Profe, creo que Para se n lo igual a 2, 3 o expulsa. 4. Porque ahí entró otra vez. Ah, bueno, se fue. No, listo. O sea, es lo que le decía, profe. Me parece que, o sea, agarraron el usuario, se pusieron el nombre de Ramiro Sendoya y están Uy, jodiendo la clase con eso. Están entrando y saliendo, abriendo el micrófono. Si puede ahí. Yo puedo eliminarlo. No, me parece que ya tiene como que ya tiene el link y el permiso y puede Claro, ya lo acepté. ¿No puede administrarlo eso? Cuando entre, quizás. Eh, sí, ahora no está. Por lo menos se puso presente. Ah, no había visto esto. Bueno. Bueno, para n igual a 1 se llama componente de frecuencia fundamental. Y los siguientes, para n igual a 2, 3, 4, etc., se llaman armónicos, los componentes armónicos. Por ejemplo, si uno pide la quinta... No me diga que entró de nuevo. No, pero entró y salió al toque. Ah, pero si te comunicas con él, decirle que trate de entrar él. Así ya no puede entrar el otro. Ah, pasa que, profe, creo que es de otra cuenta que se pusieron el nombre de él. No, no es él. No es él. Claro. No, no es él, no es él. Qué Ahí solo está el problema, profe. para molestar. Sí, para molestar. ¿Ya lo han hecho? Yo tengo un recuerdo del año pasado y me parece que sí. Y siempre, o sea, al mismo chico, a Ramiro Sendoya. Ah, bueno, pobre. Bueno, a ver. Bueno, va a aparecer y va a desaparecer en segundos. Bueno, para n igual a 2, 3, 4, etc., se llaman componentes armónicos. A ver, uy, ahí me están solicitando. No sé si habrán escuchado alguna vez el tema de los problemas del quinto armónico para lo que es las corrientes eléctricas. Bueno, tenemos que el quinto armónico sería n igual a 5. Bueno, con todo esto, sí se cumplen lo que son las condiciones de Dirichlet, o sea, para que una función no alcanza con que sea periódica, es terrible, no alcanza con que una función sea periódica, de periodo t, tiene que cumplir las condiciones, digamos, de Dirichlet para que pueda ser desarrollada en series de Fourier. Esto significa que tiene que estar acotada, o sea, no puede irse hasta el infinito. Puede tener algunas discontinuidades, pero tiene que tener un número finito de discontinuidades en ese intervalo. Estoy pensando en cambiar el link. Sí, Pero- sí, profe, sí. Profe, yo ahí le dije que cierre sesión de las cuentas que tenga abierta en cualquier dispositivo y no va a poder entrar más. ¿A quién? ¿A Sendoya? Sí, le puse por el grupo.
Si cierra sesión de los dispositivos no va a poder entrar más, pero sí que. Sí, pero no es que le Es que pusieron una es el nombre clave. nomás. Claro, es el nombre. Vos le podés poner el nombre que quieras cuando vos entras como invitado. Claro, lo que tienen es el link. Claro, lo que tiene es el link, sí. ¿Quieren que vayamos a otra reunión y no le decimos a nadie? Y cree una nueva y no lo deje pasar a Ramiro Sendoya. Sí. O mande el link acá por el chat, profe, de otra reunión y nos conectamos. No, pero va a todos. entrar. Va a entrar. Si yo mando el link por acá por el chat, cuando entre lo va a ver. Ah, pero no lo Pero dejo ponga- entrar. Está bien. Claro, lo de solicitar acceso, profe. Está bien, está bien. Claro, no lo aceptás. Ahí les mando. Ahí Ah, dejo de gracias. presentar. Ahí está. Ya seguimos. Hay algunos que me quedaron en la otra sala todavía. Profe, ¿mandamos a traer el presente por este chat o...? El que ya puso presente ya lo tengo. Ah, listo, listo. Si alguien no había puesto el presente en el otro, lo agregué ahora. Bueno. Entonces, voy a continuar. Profe, Sí. hay una persona que tiene mi mismo nombre. Y... Ah, no, no, ya está, ya se fue, perdón. Ah. A ver. Em,
Bueno, seguimos. Entonces, la función, para poder ser desarrollada en serie de Fourier, tiene que cumplir algunos requisitos. Se llaman condiciones. Ah, bueno. Y ahí volvió a entrar. Pero se puso un nombre. El nombre del de Pípolo. Puso mi nombre. Ah, pero está bien al cohete. ¿Qué? ¿Está con ese nombre? ¿Aparece? Ahí se fue, pero va a volver a entrar con mi mismo nombre. Bueno. O sea, em, no. Bueno, dijimos que los coeficientes a sub 0, a sub n, b sub n se podían calcular con estas expresiones, con estas integrales. Podemos aprovechar algunas características propias de la función original en el tiempo para que estas integrales resulten más fáciles de calcular. Por ejemplo, las propiedades de simetría. Si una función puede ser... ¿Hay alguien que quiere entrar? Profe, ¿no hay manera de silenciar a todos y que no quieran el micrófono? Sí, eso... ahora me fijo. ¿Alguien sabe? Configuración. No sé si en general, pero ahí no creo. ¿Están googleando? ¿Cómo silenciar a todos? No, la verdad que no tengo ni idea, profe. ¿Qué es esto? Actividades. Acá tendría que estar. Ah, este. Lo que pasa es que acá no van a poder hablar. Me mandan solo chat. Ok. Cualquier cosa me piden y los activo. Bueno. Bueno, entonces, si aprovechamos las características propias de nuestra función que queremos desarrollar en serie de Fourier, y si nuestra función tiene algún tipo de simetría, vamos a simplificar los cálculos de los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n. No voy a entrar tanto en detalle, pero es solo para que lo tengan. Una función es simétrica, o tiene simetría par, esto lo sabemos, y es
simétrica respecto al eje vertical. Por ejemplo, y igual a x cuadrado es par, es una parábola hacia arriba, simétrica respecto al eje y. Esta es otra función par. La función coseno es par. Si una función es par, entonces el análisis se simplifica porque el coeficiente b sub n vale 0. Mientras que el coeficiente a sub n nos va a quedar una integral que ya no la analizamos entre menos t sobre 2 y t sobre 2, sino entre 0 y t sobre 2. Bueno, cambian las expresiones de una manera más simple. Y fíjense que lo importante que la serie, el desarrollo en serie de Fourier de una función par, al ser b sub n igual a 0, nos queda solamente desarrollada en términos de cosenos. En el chat. Muy bien. Acá volví. Bueno, increíble. Bueno, sigo. Bueno, de la misma forma, sí tenemos simetría impar, que es simétrica respecto al origen. Por ejemplo, esta función es impar, o y igual a x es impar, o el seno de x es impar, es simétrica respecto al origen. Entonces, en este caso, las funciones... Voy a desactivar el chat también. ¿O alguien quiere...? ¿De dónde viene ese ruido? Perdón, pero... anoten las preguntas y después me la dicen. Función con simetría impar. En este caso, la serie de Fourier va a tener desarrollo solo de funciones senos. Porque a sub n vale 0 y a sub 0 vale 0. A ver, pasa que le voy a preguntar algo y no me van a poder responder. A ver si alguien que me responda. ¿Ustedes escuchaban un ruido? Sí, está intentando levantar la mano. ¿La qué? Hay una función que dice levantar la mano para que deje hablar. Ve, ahí lo hice yo. Ah, Y ahí tira el bueno, Claro, ruidito. eso es lo que hace. ese es el ruido. Sí, sí. O sea, y no sé cómo evitar eso. No, No hay creo que eso no se puede. Mira. una opción de que no levante la mano. Profe, ¿usted no tiene descargado Zoom? Si no, porque en Zoom, una vez que echas a un usuario, no puede volver a entrar a la reunión. Ah, no, bueno, tengo que ver. Este se la sabe toda. Puso otro nombre. Profe, no hay una opción. Uy, perdón, ¿sí? Sí. ¿No hay una opción más abajo que diga que no se puede activar el levantar la mano o eso? No veo. No.
Profe, ¿y no está la opción de hacer coanfitrión a alguien, cosa de cuando entre, alguien que está directamente en el Meet mientras usted explica, lo echa definitivamente? No sé si se puede, pero por eso pregunto. Sí, que sea coanfitrión. Pero- No, bueno, creo que la mejor opción es desactivar el micrófono. Sí, sí. Em, bueno, este es otro tipo de simetría, de media onda, se llama. No tenemos la simetría paro-impar. Ah, pero está verdaderamente molesto. Bueno, probamos con el Zoom. Nos tomamos, deme 5 o 10 minutos y les mando la invitación por Zoom. Me dicen que se puede bloquear a alguien. Ah, yo estoy preguntando y está desactivado el micrófono. Ahí está. Ahí está, sí, Sí, Se- sí. sí, se- no hay problema. Dale, por dale. el Zoom, por el Zoom no va a hinchar más. Claro, con el Zoom, una vez que lo expulsás, no puede volver a entrar a la reunión. Entonces, si entra, lo Bueno, expulsamos y listo. Claro, pero hay que hacer la reunión privada para que pida permiso para volver a entrar, o sea, para aceptarlo. Una vez que lo echan del Zoom, tiene que volver a pedir permiso, entonces no podría volver a entrar. bueno, pero yo les voy a mandar por mail. Les voy a mandar por mail el acceso. Si me dan 10 minutos, se lo mando por mail. Dale, profe, gracias. Listo, dale, Listo. profe. Dale, profe. Bueno, chau, chau. Entonces, ahí agrego los últimos. Bueno, voy a empezar, voy a retomar cualquier cosa por el chat. Silencié los micrófonos.
Mm. Bueno, no sé si ahí pueden hablar. Sí, sí, profe. Ah, bien. profe. No, que hay alguien que está queriendo entrar. Santiago Líbano, ¿será él? No, 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 es un compañero, acaba de avisar que quiere entrar. Ah, bueno, bien, eso quería saber. Bueno, bueno, vimos la simetría par, simetría impar. Otro tipo de simetría es simetría de media onda. Se llama simetría de media onda a funciones de este estilo. Cuando tenemos, son simétricas respecto al origen, pareciera que son impares, pero solo en la mitad del periodo. Entonces, bueno, ese tipo de simetría tiene una característica con los coeficientes que tienen, perdón, toman estos valores, valen 0 para n pares, y si n es impar, toman estas integrales. Con lo cual, bueno, tenemos otro tipo de simetría, que es simetría de cuarto de onda, que son de este estilo, simetría de cuarto de onda par, simetría de cuarto de onda impar, con lo cual también se van reduciendo las integrales que uno tiene que resolver. Eh, esa es la idea, que nos queden senos o cosenos, dependiendo de la simetría de la función. También tenemos lo que es el desarrollo en serie compleja, o la forma compleja de la serie de Fourier. En realidad la serie es la misma que antes. Lo que usamos es la fórmula de Euler. La fórmula de Euler que habíamos visto, que E a la I por algo, por X en este caso, es igual a coseno de X más I por seno de X. Haciendo tomando en cuenta esto, podemos escribir la serie compleja de Fourier de la forma sumatoria de n igual a, en este caso, menos infinito a más infinito, del coeficiente C sub n, que es el coeficiente complejo de Fourier, por E a la I por n omega x. Los coeficientes complejos de Fourier se calculan con esta integral. Bueno, vamos a ver, pasando ya de las ecuaciones, la importancia, digamos, de la serie de Fourier, cómo hacemos, o por qué se simplifica el análisis al pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Imaginemos que tenemos una señal periódica, acá van a observar esta letra eta, en realidad era un pi, tenía que ser un pi. Esta función es 4 sobre pi, seno de 2 pi ft. Es un seno puro de frecuencia f, y amplitud 4 sobre pi. Si tenemos otra función, que también es un seno puro, pero de otra frecuencia, si esta es frecuencia f, a esta la llamamos frecuencia 3f, fíjense que en el lapso de tiempo que acá entra un solo periodo, acá entran 3. 1, 2, 3. Y la amplitud es más chica, un tercio. Bueno, estas son dos señales independientes, dos funciones independientes. ¿Qué pasa si las sumamos? Sumamos una de frecuencia f con otra de frecuencia 3f, y de distintas amplitudes. Nos va a quedar una función de esta forma. Esto es fácil de probar con algún graficador. Entonces, estamos graficando dos funciones simples y nos queda esta de acá. Profe, esto es Tobías Moretti el que entra con el coso, con el nombre cambiado. Está ahí, si lo puede eliminar, así no puedo entrar. ¿Pero hay dos Tobías Moretti? No, hay uno solo, pero ahí se fue. Justo estaba viendo y se activó el micrófono él. No sé si será el nombre verdadero o no. Lo que pasa es que si no está, lo pueden eliminar. Es buen dato, pero No, pero se fue y creo que si vuelve a entrar te tienen que pedir otra vez autorización, así que eso no lo acepté, sí, listo. bueno.
¿Me dijiste Tobías? Tobías Moretti tenía justo escrito, pero no sé si será él. Por ahí no es. O sea, no sé si Bien, será su nombre verdadero. bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla mía ahora? No, No, no. compartí. ¿Cómo? No, no, estamos perdiendo. Ah, no, lo más probable es que se ponga otro nombre. No va a entrar con tu nombre. Sí, si no, profe, lo que puede hacer es hacer como anfitrión a alguno y si lo ve, que lo elimine. Y que puede ir cambiando de nombre. Lo que pasa es, ahora en más, cada vez que me pide alguien entrar, No acepta nadie, bro. Ya está. no acepto más nadie. Claro, ya está. Bueno, entonces dijimos que tenemos dos funciones simples, una de frecuencia f, otra de frecuencia 3f, la suma nos da algo así. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos esto de entrada, nuestra función periódica es esta, y sabemos que si la descomponemos en senos y cosenos, como nos dice Fourier, o en funciones sinusoidales de distintas frecuencias, las frecuencias simples van a ser f y 3f. Entonces, es lo mismo dibujar esto, la función compuesta, que esto que está acá, dominio de la frecuencia, una barrita en la frecuencia f y otra barrita en la frecuencia 3f, con la altura correspondiente a la amplitud. En este caso es 4 sobre pi, es 1,20 y pico, y un tercio que es 0,33, está un poquito más alto. Con lo cual, tenemos que esta señal compuesta y estas dos barritas nos representan la misma información. La misma información que podemos obtener de una la obtenemos de la otra. Con lo cual, ¿cuál es más simple de graficar y más simple de entender? Claramente, esta señal en el dominio de la frecuencia. Si nosotros nos dan una señal en el dominio de la frecuencia de esta manera, vamos a saber, esta señal, por ejemplo, en estos casos, en este caso, este es el dominio de la frecuencia, se trata de una señal compuesta que tiene un término que es frecuencia 0 con amplitud 15, que sería este caso. Un término que es frecuencia 8 con amplitud 10, que sería este. Frecuencia 8 es porque entran 8 ciclos en un segundo. Y un término de frecuencia 16 con amplitud 5, sería el caso verde. Son 16 ciclos en un segundo. Entonces, esta que está acá es en el dominio del tiempo. Son los términos simples, por separado. Imagínense cuando los sumemos, estos tres, nos va a dar una señal, esas periódicas, medias raras. Esta señal nos da la misma información que esta que está acá. Claramente es más fácil de entender, de analizar, esta en el dominio de la frecuencia que esto en el dominio del tiempo. Y de ahí el gran beneficio del análisis de Fourier, de las series de Fourier. Entonces, es como si a la señal periódica que tenemos, como si fuese a esta señal periódica, le sacamos una radiografía y analizamos su espectro. Este sería el espectro, se conoce como espectro de la frecuencia. Bueno, ese es el concepto principal de lo que es el análisis de Fourier. ¿Para qué uno hace ese desarrollo? Estos valores de amplitudes son los coeficientes. A sub 0 sería para frecuencia 0. En este caso sería el A sub 8, el A sub 16. Son las amplitudes a las diferentes frecuencias. Son los coeficientes de la serie de Fourier. Bueno, los cambios cortos en tiempo se trasladan a altas frecuencias. Podemos ver acá, para un mismo instante de tiempo, o sea, para un segundo, para un mismo lapso de tiempo, para un segundo, cambios más rápidos significa son frecuencias más grandes. Cambios más lentos,
como la rosa, significa frecuencias más bajas. Y en el caso extremo, señal continua, sin cambios, es frecuencia cero. Y en el otro caso extremo, de que haya una discontinuidad, de que haya un salto abrupto, como una señal digital, en ese punto, frecuencia infinita. Si la señal cambia instantáneamente, su frecuencia es infinita. Haciendo una analogía con lo que son las señales en comunicaciones, si esta fuera nuestra señal y este fuese la señal en el dominio de la frecuencia, van a ver, o vieron, que se define como el ancho de banda a la frecuencia más alta menos la frecuencia mínima. En este caso el ancho de banda sería de 16 Hz, que es la unidad. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un caso típico. Por ejemplo, nuestra señal es periódica digital, que toma niveles altos, puede ser un 1, un 0, un 1, un 0, y queremos aproximarla mediante series de Fourier. Entonces, ¿qué pasa? Si tomamos un único término, nos va a quedar un seno puro de una sola frecuencia, y no es muy buena aproximación. Aproximar la curva azul con la curva roja, estamos cometiendo bastante error. ¿Qué pasa si con la serie de Fourier tomamos los primeros 4 términos? Nos va a quedar esto que está acá. Va queriendo un poquito, pero también sigue con error. ¿Qué pasa si tomamos 5 términos? Tenemos esto de acá. Si tomamos 7 y vemos esto. Entonces son 7 frecuencias distintas, 7 términos con 7 frecuencias diferentes, que ya va queriendo aproximarse cada vez más a la señal de la onda cuadrada. Imagínense, cuando tomemos 20, 25, 100 términos, cada vez se parece más, cada vez el error es más chico, y en el infinito, con senos y cosenos, pudimos aproximar a esta señal digital periódica. Esa es la idea de la serie de Fourier. Bueno, imagínense que tenemos una señal periódica, como esta que está acá abajo, y tenemos una señal que no es periódica, como esta que está acá arriba, pero que en el periodo o en el lapso entre menos L y L coinciden. Estas dos señales, f de t y fl de t, en este intervalo menos L a L coinciden. Bueno, puede demostrarse que si el periodo, esta señal fl de t es periódica, de periodo L, perdón, de periodo 2L. Si esta señal, si el periodo L, o 2L, pero si el valor de L lo hacemos aumentar, y aumentar hasta infinito, esta señal fl de t se transforma en esta f de t. Cuando el periodo tiende a infinito, la función deja de ser periódica, se convierte en una señal no periódica. Bueno, en ese caso de señales no periódicas, no vale la serie de Fourier, o sea, no podemos aplicar la serie de Fourier. Sin embargo, aparece el concepto de lo que son las integrales de Fourier, que surgen a partir de la serie de Fourier. Es para el caso particular, tenemos una señal periódica, pero con periodo infinito, o sea, una señal no periódica. Entonces, aparecen lo que se llaman transformadas integrales. Ya estamos pasando a lo que es la transformada de Fourier. Tengo 2 personas que están esperando por entrar. Una o deben ser la misma persona. Si alguien sabe de alguien que quiera entrar, me avisa. Por el grupo mandó Natalia, que quería entrar, Ah, bueno. así que solamente esa mandó. La duda no sé qué otro. No. Em, voy a dejar de compartir. Tengo a Guillermo, Nesprías y Mariano. ¿No está ya Guillermo?
No, no están espías. Estábamos tranquilos. No mandó Guillermo para No, entrar. de vuelta no mandó nada. ¿Está en el grupo? Guillermo Nesprías y Mariano Serrano. Guillermo y Mariano, ninguno de los dos mandaron nada. Así que, ¿Pero están en el grupo ustedes? Guillermo sí está, el otro no sé. Bien. Bueno, que avise si es él que quiere entrar. Cadabón sí avisó, profe, la chica que está en espera. Ella sí puso. Pero no la tengo, no me aparece. Ah, bueno, no sé, sabrá ido. después no mandó nadie más, así que no acepte por las dudas. Sí. Bueno, ahora con esto empezamos con transformada de Fourier, que es una transformación que nos va a ayudar a solucionar de manera más simple algunos problemas. En particular es una transformación integral, llamada transformación integral. Las transformaciones integrales tienen esta forma. Tenemos una función que depende de dos variables, t y s, que podrían ser tiempo y frecuencia. A esta función nt de s se la llama núcleo de la transformación. Y para cualquier función real o compleja f de t, entonces su transformada integral tiene esta expresión. Tenemos f de t, va a ser la integral entre menos infinito y más infinito de la f de t por el núcleo. Dependiendo de cómo sea este núcleo, vamos a tener o bien un tipo de transformada o otro. En el caso particular de que el núcleo tenga esta forma, va a ser la transformada de Fourier. Si el núcleo tiene esta forma, es la transformada de Laplace, a lo que finalmente vamos a llegar. Entonces, todo parte de esta transformada integral. Cambiando el valor del núcleo, tenemos o una transformada, la de Fourier, u otra transformada, la de Laplace. Bueno, se utilizan, tienen muchísimas aplicaciones, ambas, transformada de Fourier y transformada de Laplace. La transformada de Laplace puede pensarse como un caso particular de la transformada de Fourier. Empecemos por la transformada de Fourier. Hay ciertas condiciones que tiene que cumplir para poder que exista la transformada de Fourier. Ahora después vamos a ver un ejemplo, tanto de serie de Fourier como de transformada de Fourier. ¿Está acordando de eso? Bueno, también hay simetría. Si la función original es par o impar, ahí podemos usar otras expresiones más simples de la transformada de Fourier. Fíjense que acá en la transformada de Fourier tenemos que usar un exponencial, e a la menos i, una exponencial compleja, por la fórmula de Euler, que es coseno del ángulo más i seno del ángulo. Si la función es par, solo nos quedamos con la parte del coseno; si la función es impar, solo con la parte del seno. Hay propiedades importantes de la transformada de Fourier. Todo esto mismo después también se aplica para Laplace. Está la propiedad de linealidad, que nos dice que si conocemos la transformada de Fourier de dos funciones f de t y g de t, y queremos calcular la transformada de Fourier de estos términos, AFT más B G de t, va a ser directamente esta. Entonces, si conocemos f de s y g de s, directamente no nos hace falta calcular nuevamente por definición la transformada de Fourier, sino que aplicamos la propiedad de linealidad. Lo mismo la propiedad de similaridad. Bueno, estas propiedades, todas estas que están acá, son muy útiles para no tener que
para no tener que volver a aplicar la definición de una transformada de Fourier. Similaridad, es esta que está acá, traslación en el tiempo, traslación en el dominio de la frecuencia, simetría. Convolución. No sé si habrán visto en alguna otra materia el tema de convolución, pero la convolución simplemente es el producto, es una operación más. Así como tenemos suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, bueno, convolución es otra operación más, entre dos funciones. Se la suele escribir como f asterisco g, el símbolo es el asterisco, que viene definida por esta fórmula, la integral de f de tau por g de t menos tau. Esto es muy utilizado en sistemas lineales, cualquier tipo de sistemas lineales, circuitos eléctricos, circuitos térmicos. Bueno, en control seguramente lo verán. Es muy utilizado en sistemas lineales el tema de la convolución. Imagínense que hacer estas integrales suele ser tedioso, hay que hacer muchos cálculos. Pero si uno aprovecha las propiedades de la convolución en el dominio de la frecuencia, en lo que es la transformación de Fourier, una de las propiedades nos dice que la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones en el tiempo, en la frecuencia directamente es el producto de las funciones, de las transformadas. Entonces, si conocemos la transformada de Fourier de f de t, la llamamos f de s. Conocemos la transformada de Fourier de g de t, la llamamos g de s. Hacer la convolución en el tiempo de f de t convolución g de t, que sería hacer esta integral, directamente en la frecuencia es hacer el producto, lo cual es mucho más simple. Otra razón por la cual conviene trabajar en el dominio de la frecuencia y no en el dominio del tiempo. Los cálculos son más simples. Obviamente en algún momento hay que volver al dominio de del tiempo, por lo tanto hay que hacer antitransformar. Bueno. Antes de pasar a lo que es Laplace, quiero mostrarles rápidamente un ejemplo. Dana, me dijeron que quería entrar. Sí, sí, ella sí. Profe, una consulta. Sí, ¿El PowerPoint este lo va a pasar después por mail? sí, me olvidé de pasar el anterior. Les tengo que pasar el anterior y este. Sí, se los paso. Gracias. De nada. Ahora, en cualquier momento, en 6 minutos se va a cortar, pero supongo que va a seguir andando el mismo link. Sí, sí, funciona bien. Si lo vuelvo a abrir, ando bien. Sí. Les voy a pasar el PowerPoint este que estoy mostrando y también este con ejemplos. Lo voy a mostrar ahora rápido, pero después a ustedes les va a quedar. Es desarrollar la serie de Fourier, por ejemplo, de esta función, que tiene periodo 2, una función muy simple, f de x igual a x entre menos 1 y 1. O sea, la función sería esta, x entre menos 1 y 1, y igual a x, f de x igual a x, es esta. Pero como es periódica de periodo 2, se vuelve a repetir. Ojo que acá el gráfico, esta raya vertical no tendría que estar, las rayas verticales no tendrían que estar, porque si no, no serían funciones. La función toma un único punto para cada x. Bueno, nos pide desarrollar en serie de Fourier y graficar las primeras 3 sumas parciales. Entonces, dado que esta función es periódica respecto al origen, es una función impar. O sea, eso nos damos cuenta al principio. Antes de hacer ningún cálculo, vemos
gráficamente la función, el periodo principal, vemos que si es una función par o impar, en este caso puede que no sea ninguna, no puede que no sea ni par ni impar, en este caso es impar. Entonces, al ser impar, usamos los conceptos, lo que habíamos visto de simetría, y sabemos que el coeficiente A sub 0 va a ser 0 y que el coeficiente A sub n va a ser 0. Solo nos queda por calcular el coeficiente B sub n. Entonces, B sub n, de acuerdo a la fórmula, cuando ya sabemos que tiene simetría impar, es 2 sobre L. Ojo que L es la distancia de 0 a 1. En realidad el periodo sería 2L. Entonces nos queda, bueno, la integral de 2 por la integral entre 0 y 1 de f de x, que es x, por seno de n pi x. Una integral de esta forma se resuelve por partes. Hay que aplicar integración por partes. Acá está resuelto. Y llegan a este resultado, para este ejemplo. Quiere decir que la serie de Fourier de esta función f de x igual a x, periódica con el periodo entre menos 1 y 1, tiene este desarrollo en serie de Fourier. Solo términos de seno, porque es una función impar, que lo podemos escribir así: 2 por menos 1 la n más 1 sobre n por pi. Vemos que cuando n va tomando distintos valores, n igual a 1, 2, 3, 4, etc., lo que va cambiando son las amplitudes, y va cambiando la frecuencia que va a estar acá metido en el seno. Así que esta misma función la podemos escribir como suma de infinitos senos y cosenos. El ejercicio nos pide que encontremos las primeras tres, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y las grafiquemos. Entonces, bueno, no están calculadas, directamente está el gráfico, pero se podrían calcular qué pasa para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, etc. Y acá está. Vemos que para n igual a 1 es el color azul, es un seno puro. Para n igual a 2 sería la suma de n igual a 1 más n igual a 2, término, que es el color verde. Y para n igual a 3, que se va aproximando un poquito más, es la suma de los tres primeros términos. Si calculáramos para n igual a 10, n igual a 20, sería cada vez más parecida a esta función. Bueno, esa es la idea del ejercicio de la serie de Fourier. Ahora tenemos transformada de Fourier, con lo que vimos recién rápidamente. Acá lo que muestra este ejemplo es cómo calcular la transformada de Fourier por definición. En general uno nunca lo va a hacer por definición, siempre lo hace por tablas. Ya hay gente que se tomó el trabajo de hacer la transformada de Fourier, lo mismo para la transformada de Laplace, para distintas funciones, y ya se sabe, bueno, para esta función la transformada de Fourier es tanto. Entonces, uno a lo sumo lo que hace es aplicar las propiedades de linealidad, de similaridad, eso que vimos recién, pero no aplicar la definición. Este es un ejemplo para que vean por única vez, quizás, cómo se resuelve la transformada de Fourier de esta función. En este caso es t-1 entre menos 1 y 2, aplicando la transformada de Fourier. Bueno, pueden seguirlo después ustedes, y ven que nos da una expresión bastante compleja, en este caso, no es inmediata, pero que en definitiva después es posible de obtener mediante tablas, como les digo. Bueno, esto es para que vean un ejemplo de transformada de Fourier. Y finalmente llegamos a lo que es la transformada de Laplace. Volvemos acá. Me quiere hacer de nuevo el Zoom porque se va a cortar. Ah, sí, queda menos de un minuto. Bueno, espero para arrancar con transformada de Laplace el nuevo Zoom. Ok, dale.